unidad 5 de nuestro libro 7 con los temas 1 al 3, que corresponderían a los temas de la buena nueva de Jesús, es la misión de la iglesia, los profetas y mártires de hoy y la buena noticia llega a México. Nuestra cita bíblica inspiradora será Juan 20:21. Como el Padre me envía, como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Corresponden a Juan 20:21. Y para comenzar, como es debido en nuestra clase de hoy, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con su Espíritu. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú, Señor, que haces posible que esta misión de la Iglesia sea congregada y actuada por el Espíritu de cada uno que habita en cada uno de nosotros. Te pedimos que estas palabras que vayamos a aprender de esta, la doctrina de tu Iglesia, sepamos guardarlas en nuestro corazón para obrar cada vez más como hermanos entre nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ok. La buena nueva de Jesús, la misión de la Iglesia. De Jesús, la misión de la Iglesia. Si en clases pasadas o temas pasados habíamos visto que la misión de la Iglesia es la misión de Jesús y que la salvación de la Iglesia, más bien, y que la salvación, bueno, sí, de la Iglesia como en conjunto, es a través de la Iglesia, por ser la Iglesia sacramento de salvación. Es también tarea de nosotros entender que esta misma Iglesia es salvación para nosotros precisamente porque es la buena nueva de Jesús. Es Jesús mismo al que predicamos. Por ello, en el Evangelio Nunciandi, nuestro documento de la Iglesia Católica, Evangelii, me parece que fue promulgado por el Papa Juan Pablo II. Ustedes lo podrán corroborar en casa, en el número 18. Nos dice que hay un contacto único, íntimo, de Jesús con la Iglesia y la evangelización. Quiere decir esto que nosotros no podemos actuar como iglesia sin sin actuar bajo el contacto de la palabra del Señor, es decir, Jesús mismo, sin la anunciación de este reino de Dios, que es la prédica que Cristo mismo dijo. ¿Y cuál es este reino de los cielos? Jesús mismo es el reino de los cielos.
que ha venido a congregarnos. Por lo tanto, amar a Cristo es amar a la iglesia. Es igual a amar a la iglesia. El que ama a la iglesia se entrega por ella. Y esto quiere decir su vida, su anuncio, su palabra. En este caso de nosotros como catequistas, nuestro servicio es por la iglesia. A esto es a lo que nosotros nos congregamos para decir que nuestra iglesia es el sacramento de la salvación. Y es este documento, el anuncio del Evangelio, el que nos dice que poder nosotros dar este servicio a la iglesia necesita también un contacto íntimo, Jesús. Esa es nuestra fuerza. Y de ahí debe de venir nuestra predicación. Y continuamos con los documentos de Aparecida. Este documento hecho por el CELAM nos habla justamente de esta alegría de la evangelización. Justamente en el número 29 nos remarca: deseamos que Jesucristo llegue a todos los heridos. ¿Y dónde están esos heridos? ¿Quién está herido sino aquel que ha cometido pecado? Ese son los heridos del Señor. Y nosotros tenemos la alegría del discípulo que nos capacita a anunciar de este mismo evangelio para los heridos. Esta alegría de que ya llegó la salvación, ya llegó la iglesia amorosa, entregada, que busca este seguimiento a Cristo, que busca amar a Cristo a través de todos sus hijos, de estos heridos, que son nuestros heridos. Es esta alegría de seguir proclamando el evangelio, aún cuando pensemos que no se necesita, aún en contextos cristianizados como lo es el que vivimos hoy por hoy en nuestra parroquia de Tasquillo. En el número 30, proseguimos. Es proclamar el evangelio. Proclamar el evangelio es lo mismo que proclamar a Cristo. Es la misma y el mismo tipo de predicación. Nosotros, los cristianos, el cristiano ante todo debe de ser portador de buenas noticias para la humanidad. Si bien es buenas noticias para los de nuestro mismo credo, también es buenas noticias para los de otros credos. Oye, nosotros tenemos un mensaje de paz. Sabes que puedo estar contigo en paz aunque mi credo sea diferente. Aunque tú y la creencia que tú puedas tener dentro de tu congregación, dentro de tu comunidad eclesial, dentro de tu comunidad religiosa, para hacer la diferencia en eclesial como iglesia, hablando de todas las iglesias cristianas, y de un diálogo interreligioso. No, pero aunque nosotros nos encontremos también dentro de un contexto, si bien no católico, cristiano por lo menos, la iglesia debe de cumplir su misión de anunciar el evangelio.
esta es nuestra primera y más importante tarea: anunciar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Significa que nosotros nos tenemos que parar todos los días y tocar puerta por puerta para decirles que la salvación de Dios ya llegó? A veces. Más que nada, anunciar el Evangelio es también anunciar esta misericordia, este contacto íntimo de Jesús, estos gestos de salvación, esta pedagogía de Jesús que nos lleva cada vez más al Padre. Llevar el Evangelio es llevar más a Jesús, que es llevar al fin y al cabo al Padre. Ese es nuestro objetivo. Y eso es lo que debemos de tener como prioridad ante todo. Y pensémoslo, anunciar el Evangelio es anunciar el amor por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestros padres, buscar vivir en unidad como familia, con las madres solteras, con los divorciados, con los separados, con los indigentes, con los migrantes, con los desolados, con los que se sienten mal, con todo aquel que se sienta que tiene algún problema que no ha podido resolver. Ahí está el Evangelio para decirle que en efecto aquí está y ya ha llegado la salvación a donde él la necesita. Este es el tema más importante del día de hoy: no dejar de lado y no tener menospreciada y no tener por eso para eso están los sacerdotes y los seminaristas en este caso, porque nosotros somos parte de esta prédica de la iglesia. La iglesia sirve para el reino, y este primer servicio para el reino es también predicar a los que no están acercados, dígase de religiones cristianas o no cristianas, este llamado a la unidad, aunque no tengamos el mismo credo religioso. Los profetas y mártires de hoy. Primero que nada vamos con un poco de etimología. ¿Qué significa mártir? El que es testigo. ¿Qué significa profeta? El que profetiza, el que da a conocer algo que ha de venir. Y nosotros por el bautismo también somos sacerdotes, profetas y reyes, justo por la naturaleza santificadora de Cristo. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Dentro de nuestro bautismo ya está esta tarea de ser profeta. Y por ello tomé una cita del Veritatis Splendor, número 21, el esplendor de la verdad. De 91. Nos habla acerca de las figuras del Antiguo y Nuevo Testamento que que fueron estos testigos también de Cristo. Hablemos de el testimonio de Susana, quien fue inculpada injustamente y quien confió en la justicia que sería presentada por el Señor, por Juan Bautista, claro, quien por anunciar el reino fue decapitado, por Esteban, protomártir.
y todos los seguidores y santas y santos que tenemos. Incluso en el Misericordiae Vultus también hay que entender esta santidad del vecino, de la abuelita, del próximo, del más prójimo de todos, de aquel que vive en esta sencillez y aún así es modelo de seguimiento para Cristo. Aparecida nos sigue iluminando en este punto. Conocer nuestra iglesia también es conocer a nuestros profetas, a nuestros santos y a nuestros mártires. El propio José Sánchez del Río y otros mártires mexicanos de la cristiada, justamente por no dejar de predicar al Señor y buscar su protección en la Virgen María, en nuestra Madre de Guadalupe, nunca dejaron de hacer esta prédica con el Señor. Siempre estuvieron identificándose con Cristo, y de esto nos habla Aparecida 140, identificarse con Cristo. Es también compartir su destino. Señor seminarista, ¿esto quiere decir que necesitamos ser crucificados? No necesariamente. Hubo mártires nuestros, como algunos de nuestros apóstoles, incluyendo a Pedro, quienes llegaron a esa cruz, pero compartir este destino, el reino de los cielos, porque en este reino está Jesús. Y Él nos dice: donde estoy yo, está el que me sirve. Como yo les había dicho en varias ocasiones, no se trata nada más de pensar que los caminos misteriosos del Señor van a resolver todo nuestro panorama, porque los caminos misteriosos del Señor nos ponen a nosotros en específico para poder resolver una situación social, familiar, personal incluso, etc. Donde estamos nosotros, los seguidores del Señor, está el Señor. Nosotros también, la iglesia también, como unidad, es el brazo extendible de la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros somos parte de esa misericordia porque así se nos ha regalado y así se nos ha brindado esta misión. Se nos ha dado también la potestad de poder dar aquello que es más necesario, que dar a Él mismo, a Cristo mismo en sus sacramentos, para poder valernos de estos dones que el Señor nos regala. Y por último, la buena nueva llega a México. Hay que tener algo en claro. A nosotros nos llegó la cruz con la espada. Nuestro pasado como conquistados, bueno, ya hablando de nuestro pasado, nos hablaríamos de nosotros como mestizos. Sin embargo, la vivencia de nuestros antepasados aún sigue repercutiendo hasta nuestros días, ¿no? Todavía existe, uno puede hablar con las personas, todavía existe como esta especie de coraje por haber sido invadidos hace más de 500 años. Sin embargo, los verdaderos misioneros que llegaron, franciscanos, carmelitas, jesuitas, agustinos, etc.,
pudieron hacer este trabajo y nosotros nos podemos decir como cristianos precisamente porque en el Evangelio Nunciandi, que tocábamos hace unos momentos, en el número 75, nos recalca. Es que a pesar de que nos llegó soldados y sacerdotes en la misma barca, ninguna evangelización es posible sin el Espíritu Santo. Y es que de Él es toda la obra. Nosotros podríamos ser los más hábiles predicadores, los más santos de todos, podríamos ser los rezanderos mejor labrados para la tarea, y aún así no valdría nada si no tuviéramos al Espíritu Santo de nuestro lado. Y es por eso que podemos decir que la evangelización de nuestra tierra fue hecha por manos santas, porque entonces nosotros no podríamos haber sido evangelizados, y además gracias al acto intercesor de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. El Espíritu Santo es el actor de la Iglesia, es el verdadero actor de la Iglesia. ¿Por qué en la Iglesia es sacramento de salvación? Por esto. Porque nosotros no actuamos, nosotros somos pecadores, nosotros estamos aquí para buscar llegar a esta santidad, los que queremos. Pero de esta no tiene ningún sentido si fuera una materia por nosotros. Pero puesto que no es por nosotros y puesto que el actor es otro, es por eso que la Iglesia sí puede ser santa, a pesar de estar llena de pecadores, incluyéndome. Y por ello es actuar desde el bautismo. ¿Cuál es el sacramento? Actúa desde el bautismo. ¿Cuál es el sacramento que indica la pertenencia a la Iglesia? ¿Por qué entonces nosotros podemos decir que tenemos una Iglesia santa? Porque el que actúa es otro. Nosotros no actuamos por nuestra cuenta. Nosotros actuamos por el Espíritu Santo, que es el que actuó primero, que es el que amó primero, que es el único que puede dar vida y salvación a esta tierra, a todo lo que se haga de esta Iglesia llena de pecadores, lleno de humanos débiles con sus problemas. Es porque uno actúa detrás, que sí tiene la fuerza para cambiar, que sí puede hacer el milagro de cambiarme poco a poco. Y por último, porque no está de más decirlo, Ecclesia in America número 11. Gracias a que se dio la evangelización definitiva en México, por la Virgen de Guadalupe. La máxima evangelizadora. E intercesora. De México. Gracias a eso. Y nosotros conocemos la historia de nuestra Virgen Santa, que ahora sí podemos decir que es nuestra. Llega en unos momentos cruciales para el pueblo mexica, para el pueblo náhuatl. Llega cuando ya la desolación ocupa todo el pueblo mesoamericano. Cuando ya no hay salida, incluso nos cuentan algunos relatos que algunas mujeres ahogaban a sus niños para no verlos morir de hambre,
ahí aparece la Virgen de Guadalupe. Sencilla, buscando gente sencilla y con un llamado sencillo, aparecen también las primeras conversiones reales, ¿no? Porque había conversiones a la fuerza. Por ello nosotros, junto con toda Latinoamérica y las Filipinas, compartimos nuestra fe desde nuestra madre. Podríamos hablar toda la noche de la Virgen de Guadalupe, porque se presta. La Virgen de Guadalupe tiene estudios numerosos y ellos pueden hablar mejor que yo al respecto incluso. Pero puesto que este no es un tema específico de la Virgen de Guadalupe, vamos a dejarle hasta aquí. Hasta aquí terminan nuestros temas de la unidad 5. Y esperamos en Dios que esto pueda también ser de ayuda para reivindicarnos y volver también a este primer anuncio, al anuncio de este evangelio que busca también la evangelización que incluso nuestra madre buscó, nuestra madre de Guadalupe, por la cual nosotros nos sentimos tan protegidos y tan queridos en esta tierra mexicana. Pidámosle entonces a ella que siga iluminando nuestros corazones para ser mejores misioneros y mejores profetas en esta tierra tan necesitada de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.